Aquí comienza Movie Show. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Movie Show, a vuestro programa sobre cine, un episodio más analizando directores de cine, el tercero de los 10 que estamos tratando, el tercero de los 5 nuevos, los 3 primeros son nuevos y en este caso, bueno, yo creo que no hace falta presentación de estos directores que son absolutamente míticos y ahora hablaremos de su figura, de su filmografía. Vamos a seguir, por supuesto, el formato de todos los episodios de directores anteriores. Simplemente desearos que espero que os guste, que es un capítulo complicado de hacer porque realmente es muy difícil ordenar películas de estos directores y en este caso pues también es difícil. Y que cuesta mucho hacer estos guiones, que son muy complejos y muy largos. Y simplemente espero que merezca la pena, que os guste y que el capítulo funcione como todos los demás. Así que pasamos directamente a hablar del mismísimo Stanley Kubrick. ¡Arrancamos! Aquí comienza Stanley Kubrick. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio de análisis de directores de cine, a un episodio en el que analizamos a Stanley Kubrick, uno de los grandes directores de la historia del cine. Adrián Vega. Hola, Manu. Yo, Manuel Valentín Fernández, aquí estamos un capítulo más para analizar a uno de los directores, como acabo de decir, que cambió la historia cinematográfica mundial. Y por supuesto aviso de que probablemente hagamos spoilers de las películas, en concreto de algunos finales si es necesario, pues lo que pretendemos hacer, lógicamente, es un análisis completo de la obra y pues no limitarnos sin contar los spoilers si es necesario. Como siempre, comentaremos un poco la biografía para comenzar, posteriormente su estilo de cine y tras un repaso rápido a su filmografía y sus premios, atacaremos las 5 mejores películas de Kubrick. Así es, Stanley Kubrick, nacido en Manhattan, Nueva York, el 26 de julio de 1928 y murió en Reino Unido el 7 de marzo del año 99. Fue un director de cine, guionista, productor y fotógrafo estadounidense. Es considerado por muchos como uno de los cineastas más influyentes del siglo XX. Destacó tanto por su precisión técnica como por la gran estilización de sus películas y su marcado simbolismo. Stanley Kubrick nació en 1928 en el seno de una familia judía acomodada residente en el barrio neoyorquino del Bronx. En su juventud era amante de la fotografía, la música y el ajedrez. Day of the Fight sería su primera filmación a modo de documental de 13 minutos en 1951 sobre la base de un trabajo fotográfico hecho por él mismo para la revista Look, para la que trabajaba acerca del boxeador Walter Cartier. Lo financió con sus propios ahorros a los 23 años aprendiendo a usar el equipo por la persona que se lo alquiló. La RKO le adelantó dinero para su siguiente documental y gracias a un préstamo de su tío pudo hacer su primera película en 1953. Gracias a una asociación con el guionista James B. Harris, la productora Harris Kubrick Pictures lanzó The Killing, Atraco Perfecto, con un presupuesto mucho mayor que sus anteriores primeros filmes. Funcionó bien y gracias a eso Kirk Douglas filmó con ellos para varias películas. Se consolidó en los 60 con varias películas sobresalientes, la verdad, y no dejó de estrenar grandes films hasta su muerte.
que llegó el 7 de marzo de 1999, 4 días después de una sesión privada para su familia y actores del último film que dirigió, Eyes Wide Shut. Stanley Kubrick murió de un ataque al corazón mientras dormía a los 70 años. Pues si te parece, vamos a empezar ahora con el estilo de su cine y algunos de los elementos más destacables de este director. Y es que Stanley Kubrick fue un director que no se centró en un solo tema o género cinematográfico. Dentro de la amplia gama de géneros que abordó tenemos, por ejemplo, la ciencia ficción, películas bélicas, policíacas, películas de terror, dramas de época y mucho más. Es decir, un director con bastante variedad en cuanto a géneros cinematográficos. También desarrolló gran fama de perfeccionista y exigente extremo en sus rodajes, aunque al parecer no era una persona tan fría como parece, pero sí era muy meticuloso en los rodajes y la postproducción. Kubrick se basaba en la teoría del autor, en la que el director acaba funcionando como guionista, permite así la colaboración e improvisación con los actores durante el rodaje. Además, al director le gustaba hacer uso de contrastes como el amor y el odio, el sexo y la violencia o el deseo y el miedo, siempre dando importancia a las relaciones sociales de los personajes. Técnicamente, qué decir de Kubrick, fue un maestro, apostó por travelings muy novedosos, por el uso de la Steadicam, que fue pionero en esto, desarrolló una fijación importante, eso sí es cierto, con el punto de fuga central, la simetría. Normalmente pues se le suele relacionar con sus inicios como fotógrafo, probablemente tenga bastante que ver. Apostaba por música ya compuesta, especialmente composiciones de música clásica. Todos recordamos muchas escenas importantes de su filmografía con música clásica, pues creía que un compositor contratado no podría tener la repercusión tan efectiva como el de los compositores clásicos ya conocidos por el público. Y, por supuesto, era muy intervencionista en todos los departamentos. Fotografía, música, vestuario, edición. De hecho, podía editar durante varios días seguidos una sola escena casi sin parar. Hay algunos registros, algunos momentos, ¿no?, en los que se asegura que estuvo editando una sola escena durante, pues eso, varios días, prácticamente desde por la mañana hasta por la noche sin parar, hasta que por fin terminó. Dicho todo esto, una vez que hemos conocido un poco por encima el estilo de Stanley Kubrick, en este caso sí podemos hacer una filmografía completa, pues no dirigió demasiadas películas, las podemos citar todas. Y comenzando en 1951 con Day of the Fight y Flying Padre, y en 1953 con Fear and Desire y The Seafarers. Todo esto películas, vamos a decir, amateurs o películas primarias, películas que aún no tenían la importancia de las siguientes. Killer Kiss, todavía en 1955... Y finalmente en 1956 estrenaría The Killing, Atraco Perfecto. En 1957 Paths of Glory, Senderos de Gloria. En 1960 Espartaco. En 1962 Lolita. En 1964 Doctor Strangelove, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. En el 68 2001 Una Odisea en el Espacio. En 1971 La Naranja Mecánica. En el 75 Barry Lyndon. En el 80 The Shining, El Resplandor. En 1987 Full Metal Jacket, La Chaqueta Metálica. Y en 1999 su última película, Eyes Wide Shut. Y en lo referente a los Oscars, Kubrick logró un total de 13 nominaciones y solo un premio. Solo consiguió un premio Oscar de las 13 nominaciones que tuvo. Bueno, algo es algo, ¿no? Pero es evidente que podía haber conseguido unos cuantos más. También recibió un montón de nominaciones y un premio en los Globos de Oro a Mejor Película Drama por Espartaco. Su Oscar fue a los Mejores Efectos Visuales por 2001, Una Odisea en el Espacio. Y en los BAFTA, además del BAFTA honorífico que se le concedió justo después de la muerte, logró un total de 5 BAFTAs, siendo el último Mejor Director por Barry Lyndon. Es curioso porque estoy viendo que El Resplandor no tuvo ninguna nominación, ¿no? No, de hecho sí, tuvo una nominación a Peor Director en los premios Razzie por El Resplandor, una película bastante odiada en su estreno. No estoy de acuerdo, bueno, en aquella época igual la película no es que fuese muy agradable de ver, ¿no? Pero a día de hoy es una película de culto, es una de las películas más, yo creo que dentro de las más conocidas, de las más reconocidas dentro del género de terror, sí. ¿La habremos incluido en nuestro top 5 de Kubrick o no? Es curioso. No lo sé. Ahí queda la duda. Tendrás que escuchar el programa al completo. Efectivamente. Bueno, pues después de todo este análisis, yo creo que pasamos a comentar sus 5 mejores películas, del quinto al primer puesto, el resto del capítulo.
Y en el quinto puesto, después de mucho debate, yo aquí quiero decir algo, y es que en este episodio sí que me ha costado hacer el top 5, pero de verdad que me ha costado muchísimo. De hecho, antes de empezar a grabar, te lo he dicho, Adri, he cambiado un puesto, justo antes de empezar a grabar, lo cual es ¿Puede ser algo... el segundo puesto? Puede ser el segundo con el tercero, efectivamente. Sí, ¿no? Y lo he hecho en el último momento, pero la verdad que... Estoy de acuerdo, igual con algunas no estoy de acuerdo, con el primer puesto igual, el del primer puesto lo hubiese puesto un poquito más arriba, pero bueno, no, en general está bastante bien. Es muy complejo y complejo, quiero decir sí. de verdad que en este caso concreto, la séptima u octava película de Kubrick en mi lista, que se han quedado fuera, tienen prácticamente la misma nota que las 2 o 3 primeras. O sea, es que las diferencias son mínimas y ha habido muchísima complicación a la hora de escoger. Pero bueno, después de, pues debatirlo con mi cabeza durante un tiempo, he colocado en el puesto número 5, en el quinto puesto, estrenada en 1964, menudo título, Doctor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Una película con una duración de 1 hora 35 minutos, protagonizada por Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden, Keenan Wynn, Slim Pickens, Peter Ball y James L. Jones. Una película que trata sobre un general demente que cree que los comunistas planean dominar el mundo y ordena bombardear la Unión Soviética, iniciando una guerra nuclear. Al mismo tiempo, el presidente y sus asesores del Pentágono intentan detener el proceso. Bueno, si vemos esta película sola, podemos creer que Kubrick era un experto de la sátira, ¿no? Como Billy Wilder u otros directores. Chaplin en El Gran Dictador. Interesante, sí, y es interesante como de repente, pues es una rareza en su filmografía, ¿no? Que no estaba habituado a hacer esto. Lo que hemos hecho al principio era tan bueno en tantos aspectos que parece que era el maestro de cada uno de ellos cuando tocaba... Porque sí, esta es una película que sin duda se caracteriza por ser muy cuidada y hilarante sátira. O sea, yo pienso de verdad que es de las mejores comedias satíricas de todos los tiempos, sin duda alguna. Por algo se la considera así. Y es llamativo, sobre todo teniendo en cuenta que en los 60 estaban en plena Guerra Fría. Quiero decir que Kubrick... Una película muy arriesgada. Comenta esto de una forma, pues, en pleno momento, ¿no? De un momento álgido de aquel conflicto. Interesante también que mezcla un poco todo, porque no solo vemos a un general demente, también vemos a un personaje que es nazi, a un personaje, los soviéticos, o sea, lo mezcla un poco todo, ¿no? Y lo mete en una coctelera del caos, el caos del mundo, ¿no? Al final es el caos, ¿no? Del mundo, todos están locos, no hay ni uno solo que se comporte de forma normal y que ponga cordura a la situación, ¿no? Y al final, pues... Todos conocemos el final de la película, pero bueno, yo aviso que tampoco, pues si alguien no lo ha visto, ¿no? Que lo vamos a destripar. Pues ese final en el que el mundo se destruye, básicamente, ¿no? Un final en el que, pues, tiran la bomba nuclear, bueno, no sé si el mundo, pero por lo menos hay un destrozo importante en gran parte del mundo, después de tantas reuniones entre personajes peculiares y... Bueno, pues siempre con un tono de humor que dices, bueno, esto no puede ocurrir en la realidad, ¿no? Pero bueno, puede que esté ocurriendo, no sabemos si las personas que nos lideran, ¿no? Los mayores líderes políticos, pues son tan completamente, bueno, pues chalados, ¿no? Tan alocados y tan chalados. Como curiosidad, solo hay un único papel femenino en la película, que es el de Miss Scott, que es la secretaria del general Turkington. Sí, no, es verdad que apenas hay chicas en esta peli. Porque, de hecho, hay un actor que tiene muchos papeles, ¿no? Que es Peter Sellers. La verdad es que es increíble la polivalencia que tiene este actor, sobre todo teniendo en cuenta que yo creo que esta es su mejor interpretación. O vamos, quiero decir, la peli en la que mejor interpretaciones hace, porque claro, hace tantas que llama muchísimo la atención, ¿no? La manera en la que está trabajando de principio a fin y sin ningún tipo de problema, pues adaptándose a cualquier papel, porque hay papeles muy diferentes, ¿no? No está haciendo papeles similares, o sea, está haciendo papeles contrarios, ¿no? Y estoy seguro de que hay muchas personas que después de ver la película no diferenciaron a Peter Sellers, o sea, no se enteraron de que estaba él haciendo varios papeles, ¿no? No fueron capaces de saberlo, lo cual pues llama muchísimo la atención
y demuestra que fue una interpretación, la verdad, magistral y fenomenal. La película yo creo que tiene un buen mensaje al final, ¿no? Está criticando socialmente, yo creo, un poco lo que es los conflictos. No es una película antibelicista como tal, por así decirlo, como otra que también hemos colocado en nuestro top 5, pero sí es una película, pues, que tiene un mensaje, ¿no?, en contra de lo que es la élite política, teniendo en cuenta que unos pocos no tienen el poder de todos y ellos pues pueden hacer lo que se les venga en gana, y si pierden el control y son unos auténticos tarados, no como es este caso, pues podemos irnos a pique. Al mundo le llegó en blanco y negro, y de hecho creo, si no me equivoco, que es la última película en blanco y negro de Kubrick. Porque sí. a partir de aquí llegó 2001 y evidentemente ya no se volvió al blanco y negro, sí, correcto. Estoy ahora pensando y así es. Exactamente. Y en resumidas cuentas, yo creo que es una comedia muy inteligente, da igual la edad que puedas tener, si tienes un mínimo de humor y te gusta el buen cine. Yo creo que esta película, Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Vaya título, la verdad, vaya título. Sí, la verdad que Doctor parece una película de José Luis López Vázquez, ¿no? Sí, completamente. El título es, vamos... Doctor Strangelove es el título, ¿no? Y un largo subtítulo, pues es un film perfectamente aceptable, vamos, más que aceptable, sobresaliente, y que a todo el mundo podrá gustarle. Pasamos al número 4. Una película estrenada en 1957... Paths of Glory, Senderos de Gloria. Senderos de Gloria, una película con una duración de 1 hora 28 minutos, protagonizada, como no, por Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adolphe Menjou y George Macready. Una película que, bueno, nos lleva a la Francia de 1916 y nos narra, pues, al general Bullard, que ordena la conquista alemana y encarga esa misión al general Mireux. Sin embargo, el ataque resulta un fracaso y el alto mando militar decide imponer al regimiento un terrible castigo. Así es, para Roger Ebert, un crítico de cine icónico que pues ya falleció hace unos años, que yo creo que no sé si es mi favorito, pero seguramente sea el que mejor me caía, vaya, por lo menos le tengo mucho aprecio, y aseguró de esta película que fue el film con el que Stanley Kubrick entró en el rango de los grandes directores que no abandonó nunca. O sea, fue el punto de inflexión, ¿no?, hacia el estrellato. Eso es. Es completamente correcto, porque antes de esto había dirigido Atraco Perfecto con, sí, bueno, Sterling Hayden, o sea, un actor que luego apareció El Padrino. Bueno, pues dentro de lo que cabe es una película que está bastante bien, la verdad, pero esta fue su primera gran película, ¿no? Y sí es cierto que a partir de aquí nunca hizo una mala película. Uh-huh. Excelente calidad para la época. Yo pienso que, desde luego, lo que es la calidad visual es una película en blanco y negro y demás, por supuesto, pero hay ciertas escenas, ¿no?, que ya empiezan a darnos pequeñas pistas de lo que sería visualmente Kubrick, un director pues que le obsesionaba mucho, ¿no?, como he dicho al principio, el punto de fuga central, la simetría y demás, y hay ciertas escenas que ya empiezan a demostrarnos, ¿no?, que esto es así, que él cuidaba muchísimo estos aspectos hasta un punto casi, no enfermizo, pero sí un poco, bueno, maniático, ¿no? Y efectivamente, al final nos damos cuenta de que visualmente es una película que está muy bien. Los actores también lo hacen fantástico y perfecto. Bueno, pues qué esperar de Kirk Douglas, podemos pensar. Bueno, pero al final es una de sus mejores interpretaciones, y el resto del reparto, todos en diferentes papeles. No recuerdo qué mando del ejército es, pero el que les juzga y les empieza a tratar de castigar, y los propios castigados, cada uno de ellos es muy diferente además a los demás. Eso se puede ver también, se puede comprobar en el final, en que cada uno de ellos acepta el destino de diferente manera. Hay uno que es, bueno, pues impasible ante su destino, otro que lo sufre un poco y está un poco inseguro, y otro que está realmente aterrorizado y sufriendo y llorando, ¿no? Y pues nos demuestran también las diferentes maneras que tiene el propio ser humano de afrontar una injusticia tan grande, una injusticia final, una injusticia definitiva, ¿no? Uh-huh. Es una película extremadamente antibelicista, que fue además prohibida en varios países de Europa, incluyendo España. España, eso te va a decir, durante la dictadura de Francisco Franco, ¿no?, por su mensaje pues antimilitarista, ¿no?, y en contra de la guerra. Y además no fue reproducida en pantalla hasta 11 años después de la muerte del general.
con la intención, pues, de evitar las tensiones existentes entre los distintos territorios, ¿no? La película, en un inicio, tampoco pudo verse en otros países como el caso de Francia o Alemania. Sí, y choca mucho teniendo en cuenta que es una película que tiene un mensaje positivo, ¿no? O sea, llama mucho la atención cómo el mundo no estaba preparado para algo así hace no tanto. Una película de los años 50, del año 57 se estrenó. Pero efectivamente, ¿no? Muchísimas personas pues se pensaron que no estaban muchos países preparados para esta película y probablemente fuese cierto. Es una película, como digo, muy antibelicista, pues porque nos muestra el lado desquiciado, ¿no? de los militares, teniendo en cuenta que unos militares deciden, bueno, como ha habido un fracaso, alguien tiene que pagar por ello y que sean estos. ¿Por qué? Si ellos no han hecho nada. Me da igual, hay que matarles, hay que ejecutarles, porque son ellos el chivo expiatorio, ¿no? de esta situación. Y se lo creían y podían vivir con ello. Y esto al parecer pasó en el ejército francés y al final yo creo que está claro que para Francia pues esto fue una película dura, porque al final está viendo como su ejército estaba completamente loco, como algunos mandos, mejor dicho, del ejército. Estaban bastante afectados por estas situaciones. Es una película con una gran injusticia desde el principio, cuando sucede lo que sucede, y bueno, pues son juzgados estos soldados, son juzgados los soldados, y a partir de ahí pues es una gran injusticia. Y bueno, pues tenemos que asumirlo como espectadores, que no podemos intervenir, ¿no? en los acontecimientos. También quiero destacar que es una gran película teniendo en cuenta su duración. Es una de las mejores películas por debajo de 90 minutos, 1 hora y 28 nada más. Y dicho todo esto, el tercer puesto, que ha bajado del segundo en el último momento, ¿no? Y que es una película memorable que sí, que la hemos incluido en nuestro top 5, estrenada en 1980, The Shining, El Resplandor. Con una duración bastante larga de 2 horas y 26 minutos, protagonizada como no por Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd y Scatman Crothers. Jack Torrance pues se convierte en cuidador de invierno en el Hotel Overlook, en Colorado, con la esperanza de vencer su bloqueo con la escritura. Se instala allí junto a su esposa Wendy y su hijo Danny, que está plagado de premoniciones psíquicas. Mientras la escritura de Jack no fluye y las visiones de Danny se vuelven más preocupantes, Jack pues descubre oscuros secretos del hotel y comienza a convertirse en un maníaco homicida empeñado en aterrorizar a su familia. Pues así es, una película, como hemos dicho al principio, ¿no? Que fue muy mal recibida en su inicio y de hecho que llegó a tener una nominación a los premios Razzie como lo mejor del año en la categoría de mejor dirección para el propio Kubrick, ¿no? Algo súper sorprendente ahora mismo. Es súper sorprendente tener en cuenta esto, sí. Bueno, yo cuando volví a revisionar esta película, porque obviamente pues las he revisionado todas, también sus menciones honoríficas y todo, pues me di cuenta, ¿no? de su espectacularidad técnica más que nunca. Es increíble, ¿no? La manera en la que ya Kubrick ya lo tenía de anteriores películas, pero aquí pues lleva un poquito más allá incluso, ¿no? Su cuidado de la foto, su cuidado de la edición, pero sobre todo de la composición de la imagen y de los movimientos de cámara también. Especialmente recordemos la escena del triciclo, ¿no? Por todo el pasillo. Es una escena muy icónica. Tiene muchas escenas icónicas esta película. Muchísimas, pero especialmente ese plano secuencia, ¿no? Ese recorrido con esa dolly, que todos dicen que es un traveling, pero no lo es, porque, bueno, principalmente porque no vemos las vías. Es una dolly que se diferencia del traveling, es que no tiene vías en la dolly. La dolly tiene ruedas. Como el propio triciclo. Bueno, el plano aéreo es fascinante, ¿no? Y Sí que es verdad que, bueno, hemos comentado que Stanley Kubrick era un director muy meticuloso, ¿no? Muy correcto, ¿no? En todos sus rodajes. Sin embargo, he de decir que, bueno, hay bastantes problemillas en cuanto a Raccord en esta película. Sí, o sea, es verdad. No sé si tuvo una script o lo hacía todo él, ¿no? Como también hemos comentado, él estaba en todo metido en todos los departamentos, así que, bueno, igual eso también influyó en estos errores de las películas, ¿no? Y como estabas tú comentando al principio, pues se ve que esa escena se grabó con un helicóptero. De hecho, se ve la sombra del helicóptero. Sí. O sea que
un poquito mal lo hizo en ese sentido. A mí me gusta, o sea, sí, la manera pero en la que está hecha sí, pero bueno, al final estás viendo una película, ¿no? fascinante. Y al final Sí. la magia del cine es eso, que no te des cuenta de que hay cámaras o de cómo se graba en la película. Así que en ese sentido Pues mira, lo hizo bastante mal. Pero bueno. June Randall es el script. June Randall, Pues bueno. nacido en 1927, falleció en el año 2015, fue la persona que se encargó de la continuidad de varias de las películas de Stanley Kubrick y algunas de las de 007. Sí que es verdad que recalco en este sentido, ¿no? De la script, el del script o el script. No sé si lo hizo a propósito, porque hay muchas teorías acerca de esta película. Es que es posible también. En cuanto a cosas que desaparecen de repente, no se sabe si está hecho a posta o si es un error. Hay todavía muchísimas teorías con esta película y no están resueltas. De hecho, las salidas de las habitaciones sí están hechas a propósito. O sea, cuando salen en una puerta y de repente salen a un sitio y luego salen a otro, sí, todo eso sí está hecho a propósito. Sí, pero bueno, tú ves la película y te quedas como, uy, algo pasa aquí. Tiene muchísimas escenas icónicas, como tú has dicho, y quiero destacar la escena de la sangre, por ejemplo. Esa sangre cayendo, ¿no? En el ascensor, cuando se abre el ascensor y de repente todo se inunda, me parece, bastante terrorífico. Es una película muy terrorífica, la verdad, esta sí. Es un terror psicológico. Exacto, las niñas, las famosísimas niñas. Ese sí que da miedo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, y esos momentos en los que de repente aparecen muertas, ¿no? Sí. Esa escena en la que Jack entra en la habitación y hay una chica desnuda eso da, en la bañera. Da grima esa escena. Y de repente, ¿no? La besa y se convierte en una anciana que realmente es un cadáver y luego está en la bañera. Una cosa terrorífica, la verdad. Muy terrorífica, pero sí, sucede tal cual. Y luego, bueno, recordemos la escena del bar, ¿no? Cuando... digamos que es el amigo, ¿no? De Jack. El amigo imaginario. Sí. Bueno, no imaginario. Bueno, imaginario. Bueno, sí, ya me entiendes tú. Ya nos entendemos. Yo lo entiendo. Yo creo que la película también cuenta un poco un laberinto de violencia, ¿no? Porque cuando llegan allí, Jack Torrance ya no está tratando demasiado bien a su familia. Sabemos que su padre fue alcohólico y fue maltratador. Él es alcohólico y se convierte en un maltratador. De hecho, tenemos un laberinto en la propia película. Yo puedo pensar que tiene una relación en ese sentido. Que hablando del laberinto, lo que comentábamos antes, el tema del récord, es que hay una escena de un plano aéreo desde el hotel donde supuestamente hay un laberinto, pero no está en ese plano. Así que no sé si estamos hablando de un error, pues bueno, que se le ha podido pasar. Yo creo que los errores grandes yo creo que lo hicieron a propósito. Yo pienso que sí. Ya, por eso. Pero bueno, hay muchas teorías conspiratorias, ¿no? Acerca de... Sí, la verdad es que sí. Es una película que tiene muchísimo, escrito, hablado y comentado. Es difícil decir algo nuevo porque es una película muy comentada, ¿no? Y cerrando ya con ella, pues destacar el storytelling visual que hace contigo. Los movimientos que hace con la cámara, Sí. Lo hace de una forma magnífica, ¿no? Durante toda la película, de principio a fin. Y no se corta, porque también innova, como tú has dicho, en esa escena del pasillo y en otras que la verdad es que demuestra que quiere ir un poquito más allá. Y en la escena del hacha, que no la hemos hablado, que también es muy icónica. Por supuesto, en esta película. por supuesto. No, esos giros cuando está en la habitación, ¿no? Golpeando la puerta con el hacha, eso sí que da miedo. De hecho, hay un vídeo por ahí en YouTube de cómo se preparó esa escena. La mejor película de terror. Quiero hacer esa pregunta al final, ¿no? Pues es muy difícil. Tenemos muchas películas de terror muy buenas que son muy difíciles de valorar, como Psycho, Psicosis, una película slasher como Halloween, que es maravillosa también. Hay muchísimas películas de terror que son muy buenas, ¿no? Pero yo creo que está ahí arriba, está en ese top de las mejores películas de terror de siempre. Y es interesante no demostrar que es una de las películas mejor valoradas en IMDb, es una de las películas de terror pues consideradas como la mejor, y pese a ello, fue muy mal recibida en su origen, ¿no? Es lo más interesante de esta película, que no gustó. No lo he dicho, pero por supuesto no quiero que se me quede en una película basada en un libro de Stephen King, y un libro que él asegura que no está para nada acerca de su visión, ¿no? Que es muy diferente y que no le gusta nada la versión de Kubrick. Quedó muy poco satisfecho y además luego produjo una miniserie varios años después, ¿no? Que ya estaba mucho más fiel a lo que es su libro.
Y bueno, antes de pasar a la siguiente película, también es bastante conocida esta película, especialmente en el panorama español, ¿no? Por su... ya sabes cuál, ¿no? Por su doblaje. Y es que es doblaje de los peores doblajes que se han hecho en la historia de España. O sea, un doblaje, desde mi punto de vista, muy, pero que muy malo, pero a la vez gracioso. Estamos hablando de una película, pues, de terror, ¿no? Pero es que tú ves algunas escenas y es que te dan risa. La escena cuando estás subiendo las escaleras persiguiendo a Wendy, o sea, te ríes. Y eso no debería pasar. Y es que, bueno, no sé si sabes la historia, pero a todos los oyentes, por si no lo saben, esta película fue dirigida, en cuanto a doblaje, por Carlos Saura. Carlos Saura en aquel entonces, en los años 80, era uno de los directores más influyentes dentro del cine español, ¿no? Y de la traducción se encargó el también cineasta y escritor Vicente Molina Foix. ¿Qué pasa? Que bueno, las voces pues no fueron las más acertadas. Lo que pasa que en aquel entonces Stanley Kubrick quería voces que se pareciesen a las originales, y es verdad, tú escuchas... al timbre, ¿no? Es verdad, eso es, el color y el timbre era muy parecido. En ese caso yo creo que acertaron, pero en cuanto a la interpretación, muy equivocadamente, porque bueno, en aquel entonces estos dos actores eran de imagen y no eran de doblaje, de voz. Vamos, no tenían experiencia. Pues sí, por eso hay que ver las pelis en versión original. Exacto, magníficos sí. En España, es maravilloso los actores de doblaje que tenemos, pero lo que digo yo también siempre, ¿no? Que al final los actores son parte de la película y sobre todo del director, ¿no? Entonces, al final, pues la versión original te demuestra la interpretación que ha querido el señor Kubrick y no el señor Saura en la mesa de doblaje. Y bueno, acabando con esta película, no sé si nos da tiempo, pero sacaron la secuela, protagonizada por Ewan McGregor, que era el propio Danny, ya de mayor. Y bueno, una película que no me gustó, la verdad. Tiene buenas referencias a la película original, pero nada que ver con la primera. Doctor Sleep, Doctor Sueño, eso es. La secuela no me disgustó, pero tampoco me pareció una gran película. Me parece una película correcta. Bueno, pasamos ahora sí a la segunda película, estrenada en 1968... un clásico entre clásicos, 2001, A Space Odyssey, 2001, Una Odisea en el Espacio. Dos horas y 29 minutos de duración, protagonizada por Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Daniel Richter, Leonard Rossiter y Douglas Rain. La supercomputadora Hall 9000 guía a un equipo de 3 astronautas en un viaje en el que buscan descubrir los orígenes de la humanidad. Douglas Rain, parte del reparto y voz de HAL 9000. Sí. No es que salga como actor de imagen, es el actor de doblaje, ¿no? de la supercomputadora de la película. Yo creo la película más cautivadora sonora y visualmente jamás hecha. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en 1968. Ahora la vemos y sigue pareciendo una obra maestra en ese aspecto. Pero vamos, en ese momento debió ser una barbaridad. Rara no, rarísima. Es muy rara. Tiene una estructura muy regular. No es fácil de ver, la verdad, no es fácil de ver. Como digo, una película que tiene una estructura muy regular, es decir, no tiene un planteamiento de sonido, no va por 3 actos, no, que no es así y es bastante caótica la estructura, con muchísimos temas variados. Yo creo que todo lo que gira en torno al origen de la humanidad, la evolución, que es súper importante, ¿no? Ese hueso de la secuencia de los monos que se convierte en la nave espacial. Que es considerada como la elipsis temporal más abrupta de la historia del cine, y es verdad, porque vemos pues al simio, ¿no? Es que sí. Ahí todo saltando. Miles y miles de años. Y de repente uno de los simios lanza un hueso arriba, y ese hueso, con un corte en la película, se convierte así bruscamente en una nave espacial. O sea, hemos pasado 1000 años, ¿no? Sí. En nada, en unos segundos. Muy arriesgado también. Tal cual. Además creo que es la primera escena de la película. Sí. Bueno, lo que pasa es que, claro, la primera escena dura un montón de minutos, ¿no? Sí. Es así la cuestión. Pero nada, hemos pasado en 1000 años en nada. Compleja en extremo.
en extremo. Yo vuelvo a decir, tiene muchos temas, se enroca en diferentes asuntos que no explican nada. La verdad es que está bien eso, que tampoco te expliquen muchas cosas, pero en el caso de esta película sí que llama la atención, porque está como muy... es muy densa, está claro, ¿no? Y es lenta, tiene escenas muy complicadas, no es para todos los públicos, vaya, o sea... me refiero que no gustará a todos los espectadores, pero la espectacularidad técnica es brutal. Y en relación increíble. A la lentitud que tú dices, es que la primera media hora de la película no tiene diálogos. O sea, solo se ven imágenes. Claro. Cosa que también muy arriesgado, ¿no? Hacerlo en los primeros minutos de la película. Tú si no ves diálogos, es como que... ¿qué pasa aquí? Pues está genial, la verdad. es increíble. Si es lo que tú dices, no tiene diálogos en su primera media hora prácticamente, pero lo interesante es que visualmente te cuenta mucho. O sea, cómo se comportan los personajes, lo que hacen, tanto al principio como luego pasamos a la nave, cómo se mueven, insisto, y sobre todo las actitudes que tienen entre ellos y demás, sin diálogos, ya te dice mucho, ¿no? Y eso es algo muy meritorio por parte de Kubrick. La espectacularidad técnica, me refiero que aquí sí que ya en color, la primera película en color de Kubrick, pues vemos increíbles planos, todo el departamento de arte, cómo ha construido todas las cuestiones, las naves y demás. También el punto famoso de fuga, ¿no? El central, la simetría extrema de esta película. Pero sí, también esas abruptas elipsis, porque no es la única. Hay otras situaciones al final de la película, ¿no? Cuando llegamos a ese viaje interestelar del personaje que sobrevive a Hall. Bueno, esos momentos, ¿no? En los que va toda pastilla y todo está en color. Da un poco de miedo, la verdad. Es un poco terrorífica esa secuencia. También fue intencionado en eso, ¿no? Para producir al espectador. Sí. Pues eso. Pero de repente, ¡pum! De repente ya está. De repente somos... estamos en una habitación con el monolito del principio. Hay muchísimas teorías, ¿no? También de lo que quiere decir y deja de querer decir esta película. Y es masivamente influyente, la verdad. Masivamente influyente. La manera en la que está llevada esta película provocó que a partir de aquí se hiciesen un montón de películas de ciencia ficción, de space opera incluso, que no tiene mucho que ver, pero bueno, están en naves espaciales y demás. Kubrick se confirmó con Senderos de Gloria, se requete confirmó entre Espartaco, Lolita y Doctor Strangelove. Pero esto ya es un salto de calidad, yo creo, impresionante. Sí, que es evidentemente más divertido ver Teléfono Rojo Volamos hacia Moscú que esta película, sin duda alguna. Pero a nivel de calidad, a nivel de influencia también, ¿no? Y esta película, pues, ganó el Oscar a los mejores efectos visuales y 3 BAFTA, una mejor fotografía, mejor sonido y mejor diseño de producción. Y además, como curiosidad, no sé si lo sabes, que es que se dice que no ganó el Oscar a mejor maquillaje porque el jurado pensaba que los monos del principio eran reales. Muy increíble. Curioso, sí. Bueno, pasamos a las menciones honoríficas rápidamente y en este caso pues comentamos todas las películas ya de la etapa, vamos a decir, oficial, madura, de las películas oficiales, ¿no? De Stanley Kubrick. The Killing, Atraco Perfecto, Spartacus, Espartaco, Lolita, Barry Lyndon, Full Metal Jacket, La Chaqueta Metálica y Eyes Wide Shut. Pienso que todas estas películas están muy bien en el revisionado. Es muy difícil hacer este top, ¿no? A mí me duele mucho no haber incluido, por ejemplo, Espartaco. Y es una peli que realmente Kubrick se encargó de ella ya un poquito al final, pero sobre todo teniendo en cuenta que no es del estilo Kubrick. O sea, es un clásico del año 60, pues como podían ser otras películas, unas superproducciones, ¿no? Brutales pues, de aquella época. Lo que dijimos al principio, que es un director con mucha variedad de géneros, y eso gusta también, que no se centre solamente en un tema. También Barry Lyndon, que quizá no es de mis favoritas de Kubrick, pero reconozco que es muy potente y que tiene una maestría Kubrick dirigiéndola también espectacular. Especialmente la iluminación. Esta película no tuvo luz artificial, todo era natural. De hecho, se alumbraron con velas. Pero claro, Stanley Kubrick decía que no, que iluminación artificial no, porque en aquella época, porque recordemos que esta película data del siglo, no sé si... Catapum, sí. En aquella época pues no había luz, entonces había solamente velas. Entonces el director quiso alumbrar toda la película con luz natural, especialmente de las velas. Con esta película recuerdo que la cámara que usaron, claro, tú a la hora de grabar con velas necesitas una cámara con una ISO, vamos, o con un diafragma bestial. Entonces se dice que Stanley Kubrick pidió a la NASA una cámara con una de las cámaras más con más ISO que había en aquel entonces. Entonces probablemente esa película fue rodada con cámaras fabricadas por la propia NASA.
lo que está claro es que utilizó los objetivos en la producción de la película. Eso está claro. Sí, no sé si fueron las cámaras o los objetivos. Algo era. Bueno, y también me ha dolido no incluir La chaqueta metálica de 1987. Me parece que es una película increíble y bueno, pienso que merecía estar en el top, que la considero perfectamente capaz de estar en este top. Pasamos al número 1. Por fin llegamos al número 1. La mejor película de Stanley Kubrick, estrenada en 1971, A Clockwork Orange, La naranja mecánica. Una duración de 2 horas 16 minutos, protagonizada por Malcolm McDowell, Anthony Sharp y Patrick Magee. Un criminal en la Inglaterra del futuro pasa una serie de procesos experimentales para corregir sus impulsos violentos. No estás de acuerdo con el primer puesto, ¿no? ¿Me has dicho? No, yo la hubiese puesto un poquito más arriba. A ver, es una película que me gusta, pero no es de mis favoritas. Me parece demasiado dura esta película. Es extrema. Es extrema. Bastante difícil de ver, no por el hilo argumental, ¿no? Sino por la crueldad de sus imágenes. Porque, De hecho, Malcolm McDowell, en una escena en la que está bajo el agua, pues casi se ahogó, literalmente. Pues tuvo que aguantar la respiración un montón de tiempo. Creo que tuvo un problema también en el ojo por esas escenas famosas que dan como cosa incluso solo de pensarlo, la verdad. Para hacer esa escena, ¿no? Cuando están torturando, ¿no? Que da grima también. Sí. Pues yo he tenido muchas dudas. Entre las 3 primeras las he ido intercambiando de puestos casi todos los días antes de hacer este episodio. Finalmente, mientras las iba revisionando. Pero bueno, finalmente me he decantado por La naranja mecánica para el primer puesto. Tremendamente arriesgada y salvaje. Brutal. Diseños y decorados espectaculares. Yo me gustaría destacar esto porque, si bien había tenido muchísima importancia en las películas de Kubrick anteriores, aquí ya me parece increíble, ¿no? Porque es una Inglaterra... Pero un futuro muy extraño. Un futuro... Sí, un futuro muy raro, la verdad. Muy futurista, no es un... Sí, ¿no? Exacto. Como que Kubrick ha creado su propio mundo. No es un futuro realista. Y también es... O sea, visualmente se agradece, ¿no? Con esas esculturas extrañas, los colores, incluso las vestimentas, ¿no? Y luego la escena a cámara lenta, ¿no? En el lago. Muy extrañas, ¿no? La escena en la que de repente entra, no sé si es una tienda de discos y conoce a 2 chicas y luego... Sí. Y luego... En fin, o sea, son escenas un poco raras, ¿no? Que no tienes muy bien por qué está pasando todo esto, pero no sé, me ha gustado mucho al final. No sé muy bien cuál es el último mensaje de la película, porque al final vuelve a cambiar, él se convierte, deja la violencia y luego vuelve a cambiar, pero siento que a lo largo de la película sí que nos muestran, ¿no? Pues muchísimas cuestiones muy interesantes, porque es un comentario crítico a todo al final, ¿no? A la propia violencia, pienso yo, un comentario crítico a las instituciones también, pues no sé si decir la institución policial, no lo sé, pero todo en general tiene muchísima crítica social y el propio personaje protagonista pasa de ser un monstruo a ser un maltratado, ¿no? De ser un maltratador a ser un maltratado y luego nos deja ahí la duda de... Yo creo que no hay mucha duda, pero parece que vuelven sí a ser el maltratador de nuevo, ¿no? A todas estas técnicas, ¿no? Que también nos ponen en duda. Si puedes controlar a los criminales, ¿no? Pues lo harías, podrías anularles, pero si eso significa que les estás quitando todo, ¿no? Y les estás convirtiendo en nada. Es muy complicado. Y lo que comentaba antes, el uso de la música en esta película. Se usa mucha música clásica. A mí en algunas escenas me recuerda al Silencio de los Corderos. Recordemos que Aníbal Lecter era un personaje culto, ¿no? Le gustaba mucho la escritura, el dibujo, el arte, ¿no? La música, y yo creo que esta película, pues eso, la música de Beethoven le da ese... que no solamente sea una película cruel, ¿no? Sino también bastante culta, especialmente en los protagonistas, que es bastante importante. Está muy bien hecho, sí. Sí, está muy bien usada la música. Inteligentemente, ¿no? Y bien pensado, o sea, no es algo que Kubrick pone a la ligera, es algo que él analiza, estoy seguro, y escoge con mucho cuidado, ¿no? Y pues para cerrar, porque también nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Una película, pues insisto, que es muy compleja, muy extraña, muy potente, con un comentario crítico y una cuestión muy intensa, ¿no? Y que también fue censurada, por supuesto, fue censurada en diferentes lugares. Solo los más intensos pueden aguantar
y no sufrir con ella, vaya. O sea, es una película muy extrema en ese sentido. ¿Es la mejor? Pues no sé si es la mejor, honestamente. Yo vuelvo a decir lo mismo que he dicho al principio. Es que si alguien me pone un top de Kubrick, no, es complicado, top 5, sí, y me dice que Spartacus es la tercera, y que la segunda es Teléfono Rojo, y que la primera es El Resplandor, pues me lo creo. Si alguien deja fuera El Resplandor e incluye en el primer puesto, no sé, La Chaqueta Metálica, pues también me lo puedo creer. O sea, es un director que tiene tan buenas películas en tantos géneros. Y tan diferentes, tan distintas, exacto, que al final es increíble, ¿no? La forma en la que... increíble para mí mismo no colocando las películas en orden, porque es muy difícil de verdad. Pues bueno, como conclusión, ¿qué vamos a decir? Stanley Kubrick, que es uno de los más completos directores de todos los tiempos. Fue, como ya dijimos anteriormente, muy perfeccionista y ambicioso, y siempre buscó cómo superarse a sí mismo. Además, el director es el director con más películas exitosas en cada género, pues cada una de sus contadas producciones fueron éxitos incuestionables, exceptuando el tema del Resplandor, ¿no? Que en aquella época pues no fue muy bien recibida, pero bueno, pero ahora ya sí, ahora ya. Es una película de culto y, como bien dijimos, una de las películas, no sé de las mejores, pero sí de las más recordadas en cuanto a género de terror. Y es muy difícil que una película se estrene y no guste y al paso de un tiempo se la considere mejor. Y además, un director que tiene influencia masiva en la historia del cine. El tocar tantos géneros y hacerlo tan bien, al final pues ha influido en todos ellos, especialmente pues por ejemplo con 2001, como he citado. Quizá el director con más legado de todos los tiempos de la historia del cine. Adrián Vega. Pues un placer estar aquí con vosotros, como siempre. Y yo, Manuel Valentín Fernández. Ya sabéis que el próximo episodio seguimos analizando a otro director de cine, otro gran director que estamos muy deseosos de comentar. Hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós. Pues este fue el episodio de Stanley Kubrick. Lo cierto es que revisionar su filmografía, pues la verdad es que fue bastante agradable, tenía bastantes ganas y bastante complicado también algunas de las películas, sobre todo pues las tres primeras, ¿no? El Resplandor, 2001, Odisea en el espacio y La Naranja Mecánica son películas cada cual por un motivo bastante complejas de ver, pero al final son magníficas, hay que reconocérselo. Sí que es cierto lo que dije a lo largo del capítulo, y es muy verídico, que tuve muchísimas dudas a la hora de escoger el orden, y algunos se preguntarán, pues ¿por qué al final escogiste ese orden, no? La verdad es que tuve muchísimas complicaciones. El Resplandor en principio iba a ser la tercera, pero finalmente subió al primer puesto, luego la bajé a la segunda, finalmente justo antes de grabar la bajé a la tercera de nuevo. Y yo creo que para mí son tres películas que tienen exactamente la misma puntuación, así lo digo. Sin embargo, aunque quizá el Resplandor me gusta un poquito más, porque La Naranja Mecánica es muy cruda y 2001, la Odisea en el espacio es muy compleja. Bueno, el Resplandor tampoco es que sea sencilla, pero bueno. Pues al final, la manera en la que fue recibida una u otra, la manera en la que, no sé, 2001 tuvo una masiva influencia, ¿no? Como dije también. Al final, pues decidí colocar a 2001 por delante y La Naranja Mecánica en el primer puesto, que al fin y al cabo pues fue nominada a Mejor Película en 1971, así que pues hay que reconocerlo también de esta forma. Como vuelvo a decir siempre, pues el ranking es algo completamente anecdótico prácticamente, ¿no? Para crear un poco de lógica a la hora de discutir las películas, pero al final va a ir variando y no hay que fiarse en exactitud del mismo. Nada más, espero que os gustase el capítulo de Stanley Kubrick. Nuestro siguiente episodio es el de Martin Scorsese, de forma seguida en Movie Show, pero el cuarto director nuevo, ya puedo anunciarlo, cuando pasen alguno que otro, digo, Scorsese y Spielberg, ¿no? que ya estuvieron publicados anteriormente, con Alberto Fernández. El siguiente nuevo será el de Robert Zemeckis, así que os emplazo a estos episodios las próximas semanas en Movie Show. ¡Adiós!